Muy buenas amigos y amigas, mi nombre es Además Anderson y en esta oportunidad voy a resolver un ejercicio del tema de termodinámica. Bien, el ejercicio dice de esta manera: el conjunto de pistón y cilindro que se muestra en la figura contiene dióxido de carbono a 300 kilopascales y a 100 grados centígrados, con un volumen de 0,2 metros cúbicos. Se dice una masa con una rapidez tal que el gas se comprime de acuerdo con la relación presión por volumen a la 1.2 elevado a 1.2, que es igual a una constante. Una temperatura final de 200 grados centígrados. Bien, y nos pide determinar el trabajo realizado durante el proceso. Para poder realizar el ejercicio, primero tenemos que anotar los datos aparte, para así poder mirarlo mejor. Primero los datos. Bien, primeramente nos dan que la presión inicial es igual a cuánto. Dice que está a 300 kilopascales. También nos dan la temperatura inicial. Temperatura inicial que es igual a 100 grados Celsius. Y también nos dan el volumen inicial que es igual a 0.2 metros cúbicos. Aparte también nos dan la temperatura final. La temperatura final que es igual a 200 grados Celsius. Bien. Nosotros podemos notar que hay un dato que no nos dan en las unidades que queremos. Es la temperatura. La temperatura en el caso de la dinámica tiene que estar expresada en Kelvin. ¿Y cómo se ve la conversión? Para transformar la Kelvin solo tenemos que sumarlo más 273. Es decir, 100 más 273 es igual a cuánto? A 373. En este caso serían grados Kelvin. Igual sería con la temperatura final, o sea, 200 más 273 va a ser igual a cuánto? 473 grados Kelvin. Bien, ya tenemos los datos expresados en las unidades que queremos. Bien, primeramente para calcular el trabajo realizado durante el proceso, primero tenemos que tener como dato o tener como dato lo que es la presión final y el volumen final. ¿Y cómo se calcula? Bien, primeramente sabemos que por la ley de gases, la presión por el volumen sobre la temperatura siempre es igual a una constante. Bien, ahora, en el problema nos dicen que el gas se comprime de acuerdo con la relación de presión por volumen a la 1.2, que es igual a una constante. Es decir, como ecuación 1, vamos a la presión por volumen a la 1.2, va a ser igual a una constante, a una C. Bien, a partir de esta ecuación, esta va a ser igual a ecuación 1. A partir de esta ecuación vamos a calcular lo que es la presión final. Bien, ¿por qué? Porque decía, como es igual a una constante, la presión inicial por el volumen inicial a la 1.2 va a ser igual a una constante, y la presión final por el volumen final a la 1.2 también va a ser igual a una constante, donde nosotros podemos igualar las dos ecuaciones. Bien, pero sabemos que el volumen también puede ser expresado en qué. El volumen también puede ser igual, en este caso, respetando esta ecuación, es igual a la temperatura sobre la presión. Y es lo que vamos a hacer, va a ser presión inicial por temperatura inicial sobre presión inicial. Todo esto a la 1.2, que es igual a la presión final por la temperatura final sobre la presión final, todo a la 1.2. Ya acá solo expresamos los datos. Pero antes primero vamos a resolver lo que está elevado al exponente de 1.2, o sea, presión inicial por temperatura inicial por temperatura a la 1.2, presión inicial por temperatura a la 1.2 sobre la presión inicial a la 1.2, es igual a la presión final sobre la temperatura final a la 1.2 sobre la presión final a la 1.2. Acá sabemos que por ley de exponentes el 1 vamos a ver que está en el denominador, es decir, va a quedar temperatura inicial a la 1.2 va a ser igual a cuánto? A la presión inicial a la 0.2, igual que se acá, presión final, temperatura final a la 1.2 va a ser igual a la presión final a la 0.2. Bien, ahora sí procederemos a reemplazar los datos. Temperatura inicial es igual a cuánto? A 373 grados Kelvin, 373 a la 1.2, sobre la presión final, que es igual a 300 kilopascales, 300 a la 0.2, es igual a la temperatura final, es decir, 473 grados Kelvin
a la 1.2 sobre la presión final que es elevado a la 0.2, donde efectuando todo esto nos da que la presión final, para eso vamos a utilizar la calculadora, donde la presión final es igual a ¿cuánto? Es igual a 1247.48 kilopascales. Bien, ya tenemos lo que es la presión final. Ahora vamos a calcular lo que es el volumen final. ¿Y cómo se calcula el volumen final? Vamos a utilizarlo con lo que es la primera ecuación. ¿Cómo? Pues sí, volumen final es igual a ¿cuánto? Ya tenemos lo que es la presión inicial, que es presión inicial por volumen inicial a la 1.2 va a ser igual a ¿cuánto? Como ya dijimos que es igual a una constante, estas dos ecuaciones igual. Va a ser a la presión final por el volumen final a la 1.2. Presión inicial ya tenemos que es igual a 300 pascales por volumen inicial que es igual a 0.2 a la 1.2 elevado al 1.2 por la presión final. ¿Cuánto sí? No. Presión final que ahora tenemos que es 1247.48 por el volumen final, que es lo que nos pide. Todo el al poner 1.2, donde el volumen final es igual a ¿cuánto? Por eso vamos a utilizar lo que es la calculadora también. Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser 300 por 0.2 a la 1.2 sobre es igual a ¿cuánto? Todo elevado a 1 sobre. ¿Dónde nos dan? Que el volumen final es igual a ¿cuánto? A 0.061 metros cúbicos. Bien, ya tenemos lo que es la presión final. Ahora ya tenemos los datos requeridos para poder calcular lo que es el trabajo realizado durante el proceso. ¿Por qué? Porque tenemos la presión final y el volumen final. Bien, ¿y cómo se calcula el trabajo durante el proceso? Va a ser el trabajo durante el proceso va a ser igual a ¿cuánto? A la presión 2 por volumen 2 menos a la presión 1 por el volumen 1. Todo sobre el exponente isotrópico que es el 1.2 menos 1. Esa es la ecuación que vamos a utilizar para calcular el trabajo durante el proceso. Bien, lo que nos da que el trabajo durante el proceso, vamos a hacer presión 2, que es igual a 1247.48 por el volumen 2, que es 0.061 metros cúbicos, menos la presión 1, que es igual a 300 kilopascales, por el volumen 2, por el volumen 1, que es 0.2, sobre 1.2 menos 1. Lo que nos da el trabajo final, que el trabajo realizado durante el proceso, es igual a ¿cuánto? A 1257 por donde el trabajo realizado durante el proceso es igual a ¿cuánto? Es igual a 80.4814 kilojoules. Bien, esta sería la respuesta con respecto a la pregunta dada por el ejercicio. Bien, espero que